Disculpe, doctor, que la verdad es que ya me lo aquí, la violación de los derechos humanos. Tiene la palabra el padre Eric. Muchas gracias, buenos días. Doctor, usted nos ha dicho que varios procesos se dilatan a veces por mucho tiempo, a pesar de que sabemos que hay términos para dictar un fallo. En su opinión, ¿cree usted que esto es debido a la aplicación de las normas que rigen ese proceso o hay otros elementos que intervienen en ello? Explíquenos. Mire, la dilatación de los procesos obedece a diferentes factores. Por un lado, tenemos un procedimiento que en ocasiones resulta engorroso, innecesariamente, porque con el ánimo de proteger los derechos de las partes, entonces no agota las instancias oportunas rápidamente, sino que las lleva muy despacio. Y en ese sentido influye considerablemente en la lentitud de los procesos. Pero también es cierto que el órgano judicial y el Ministerio Público concretamente no disponen de los recursos que requieren para llevar a cabo sus actividades. Les regatean en las vistas presupuestarias, no les dan los fondos que necesitan cuando los necesitan, cuando requieren hacer traslados de partidas. Hay una serie de peros y de requerimientos que cumplir que terminan incidiendo en que no se tengan todos los recursos necesarios para poder despachar los negocios que se tienen. Tampoco trabajan con las mejores condiciones. Tampoco hay ningún tipo de supervisión. Mire, la carrera judicial no está encarpetada. Eso no está caminando, pero está. Ni siquiera hay normas ni tribunales en este momento que supervisen de cualquier manera el comportamiento de los jueces o de los funcionarios del órgano judicial en términos generales. Que estén funcionando en este momento, dije. Aquí hubo un consejo judicial que fue declarado inconstitucional en algún momento. Y eso era para los funcionarios que estaban en el órgano judicial, que laboraban dentro del órgano judicial. Y para nosotros los abogados, mire, probablemente, y lo digo con un inmenso dolor, no hay una profesión más desacreditada que la de nosotros los abogados. Y es una profesión sumamente noble, porque la inmensa mayoría de los que estudiamos el derecho lo hacemos por vocación de restituirle derechos a quienes los tienen y no les son reconocidos y a los que son los más débiles. La inmensa mayoría. Yo no voy a decir que no hay de los otros, como en todas las profesiones, pero esa es la verdad. Y en el propio sistema de administración de justicia o de colegiatura, en el caso de los abogados, no hay forma de que se sancione a los que ejercen indebidamente el derecho. Hace un año, o sí, un poco más o menos un año, hubo en el Colegio Nacional de Abogados, aquí está el licenciado Juan, las elecciones del colegio. Y una de las normas del estatuto señala que para determinados cargos no pueden correr sino personas que no hayan tenido procesos que riñan con la ética judicial o que no hayan sido sancionados por faltas a la ética judicial. Bueno, yo le pedí a la Corte que me facilitara los nombres de los que no han sido sancionados de las personas que han sido sancionadas por faltas a la ética judicial, y del año 1990, yo no me acuerdo, pero es de vieja data, hasta hoy hay como 12 o 15 abogados, pero vaya a los medios de comunicación y constantemente se oyen quejas
de abogados que han retenido honorarios y que no han hecho nada, de abogados que han entrado en componendas para hacer contratos ficticios, de causas amarillas que llamamos, porque hasta hay ya una denominación desde hace mucho tiempo en el ejercicio de nuestra profesión para esos casos que son ficticios, son entre dos partes que se conocen perfectamente una a la otra y que, por ejemplo, lo que quieren es poner en estado de insolvencia a la otra, le meten un secuestro al amigo para que cuando venga la familia a reclamar la pensión alimenticia le pueda decir: no, ya está secuestrado todo. Entonces, también existe ese problema. A falta de que los funcionarios del órgano judicial y también los abogados estén, a falta de instrumentos que fuercen a esos funcionarios y a nosotros los abogados a saber que existe algún tipo de supervisión en función del interés de la sociedad, en función del interés general, entonces todo el mundo se da muchas licencias y se interponen recursos innecesarios. Esas cosas se pueden acabar y hay normas en nuestra legislación que permiten que el juez tome medidas cuando estima que hay un ejercicio abusivo del derecho, por ejemplo, o de los recursos. Nosotros lo hacíamos en el Tribunal Electoral, ¿cómo es que no se va a poder hacer en el resto de las jurisdicciones? Si había una persona que estaba haciendo ejercicio, que obviamente estaba abusando del ejercicio de su derecho, se le constreñía a que no lo hiciera. Y hay sanciones que sean muy bajas. En este momento es una miseria lo que está previsto. Creo que hasta 500 balboas de multa, en el peor de los casos, y el mínimo es 20. Pero bueno, pero las hay. Y ningún abogado, ni ningún ingeniero, ni ningún sacerdote, ni ningún secretario, ni ningún contador quiere que le pongan la más mínima sanción, porque inmediatamente se siente que hay una tacha a su talento, a su profesión. Entonces sí, esas cosas están ahí y ocurren, y como no se sanciona, no pasa nada. Pero además, esa ausencia de sanción ha contribuido a que prolifere la corrupción. Esa es una realidad que tenemos en nuestro medio. No quisiéramos que estuviera allí, pero es que no se descubre América solamente con pensar que existe, hay que salir a buscarla. Nosotros sabemos que esa corrupción está allí, pero no la queremos salir a buscar. Y con frecuencia cuando la salimos a buscar, entonces estos mecanismos dilatorios y pervertidos del ejercicio del derecho hacen que la acción termine en nada. Eso solamente se puede corregir cuando haya personas que con toda la integridad moral y con todo el respeto moral, porque es que si no se tiene autoridad moral tampoco se puede hacer, digan: no señor, usted está haciendo uso abusivo del derecho, usted no puede poner ese recurso. En el Tribunal Electoral yo lo llegué a hacer. A nosotros nos presentaban excusas y certificados de incapacidad médica a cada rato para no concurrir a audiencias. Eso fue al principio, porque cuando nos dimos cuenta de que eso estaba ocurriendo, y yo incluso llegué en una ocasión a irme a un centro de salud a preguntar si efectivamente la persona que se había excusado de asistir a la audiencia que se tenía que celebrar ese día tenía una cuadrícula ahí, por fortuna para él sí estaba. Entonces pararon, porque dice: con estos no se puede jugar. Que es lo que pasa en todos lados. Los niños juegan con los maestros de kindergarten que no les ponen ninguna atención. Cuando no hay autoridad, se daña el sistema. Cuando hay los parámetros, existen las limitaciones y se puede caminar mejor. Todo eso está incidiendo. No se puede hablar de una sola cosa. Son muchas. Muchas gracias, doctor. En su opinión, ¿cuál considera usted que son los principios básicos que debe tomar en cuenta todo juez antes de dictar un fallo?
Antes de dictar un fallo, se debe tener presente la prueba. Se debe tener presente el derecho invocado. Se debe tener presente la concordancia entre lo que está acreditado y el derecho invocado según está previsto en la ley. Se debe tener presente la equidad. Yo le puedo hablar, porque pasé por esa experiencia, de casos que habrían sido absolutamente legales fallar, pero que habrían sido absolutamente injustos si lo hubiera hecho. Y yo hubiera, como magistrado, tenía que fallar en derecho. Pero también en las leyes, porque las leyes no son libritos que se inventan de un día para otro, ni son cosas caprichosas que están allí. En nuestras leyes y en las de todas las civilizaciones hay normas que permiten poner remedio a otras normas que podrían ser injustas si se aplican a rajatabla. Yo recuerdo un caso, se los voy a explicar muy brevemente. En el Tribunal Electoral nosotros decidíamos sobre inscripciones de niños es una experiencia, creo que la conté aquí la vez pasada, no estoy seguro. Inscripciones de niños en el registro civil. Y una pareja que estaba casada y que cayó en desavenencias y el señor se fue y la señora nunca supo dónde fue a parar. Pero seguía el matrimonio vivo, estaba inscrito y existente en los libros del registro civil del Tribunal Electoral, que es donde se lleva ese tipo de constancias. Y esta señora tuvo una relación con otro señor también casado, y producto de esa relación con el señor con el que ella no vivía, se concibió una niña. Y este señor casado fue al registro civil y declaró que esa niña era suya. Por consiguiente, se hizo la anotación respectiva y con el paso del tiempo en algún momento también se dieron desavenencias entre esta pareja informal, llamémosla de esa manera. Y en esa pareja informal entonces, el señor, que ahora ya no tenía el mismo interés, acudió al tribunal a decir que el Tribunal Electoral había hecho mal en hacer la anotación de la niña a nombre de él como padre, porque si la señora estaba casada, en ese estoy hablando de los años probablemente 80s, todavía no estaba el Código de la Familia. Si la señora estaba casada, ese hijo tenía que reputarse hijo de la señora con el esposo y no podía estar inscrito en el registro civil a nombre de él, a menos que el esposo impugnara la paternidad y él lo reconociera, que eran las normas que existían entonces. Y cuando yo estudié el caso, no había ni siquiera las pruebas de ADN, dicho sea de paso. Pero ya la niña tenía como 7 años, iba a la escuela, estaba registrada en la escuela con el apellido de su padre y era conocida por sus amiguitas como que su papá era el señor Juan y la señora Amelia. Y entonces yo tenía que fallar, y tenía que fallar en derecho. A los jueces no nos está permitido con frecuencia fallar sino en eso, en derecho. Y yo tenía que hacerlo así. Pero la niña, para rematar, se parecía al padre. Las pruebas de sangre que se habían hecho entonces, que tienen que ver con el RH positivo, negativo y con el tipo de sangre, coincidían con las del padre. Bueno, él mismo la había tratado como hija por varios años y yo estaba absolutamente convencido de que era hija del Señor. Había testimonios de todo esto. Entonces decía, bueno, yo en derecho tengo que fallar en contra es decir, del apellido de la niña, quitarle el apellido de la niña. Usted sabía lo que eso significaba para esa niña, que si hasta ese momento se había llamado Márquez, ahora se iba a llamar Amado para jugar con mis propios apellidos.
Y entonces era una decisión muy difícil y tenía que fallar en derecho. Entonces llamé al abogado del señor y le dije, yo tengo que fallar en derecho. Si el señor sabía que ese matrimonio existía entonces, ¿cómo fue que compareció ante el tribunal, ante el registro civil, a declarar bajo juramento algo que él sabía que era falso? Yo, si tengo que fallar en derecho, tengo que traer a colación esto. Y tengo que ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, porque aquí hay un falso testimonio. Ese señor salió despepitado de mi oficina con su cliente y desistieron en el piso de abajo, que era la Secretaría General. Yo no digo que eso sea lo que se tenga que hacer, pero sabe una cosa, padre, yo he dormido tranquilo con mi conciencia por ese caso toda mi vida y me he sentido orgulloso de haber tenido el coraje de haber hecho eso, que se apartaba un poquito de los cánones usuales del ejercicio del derecho, dicho sea de paso, y más para un juez. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Entonces uno tiene que tomar en consideración las pruebas, la ley, la concordancia entre la prueba, el hecho y lo que contempla la ley y la equidad. La diputada Ana Matilde, ¿cómo? Bueno, Viene la pregunta, a esperarla. sí, pues hay varios comentarios. Está bien, no será la única vez. Son ineludibles aquí no, porque es que las propias apreciaciones del magistrado que nos ha llevado incluso en su juicio crítico a las estructuras del sistema de administración de justicia, usted nos ha remontado al siglo XIX. Sí. Pero cuando yo escucho, nosotros le hemos negado los derechos y los hombres hemos venido deponiendo para reconocerles los derechos, yo no puedo pensar en expresiones más del siglo XIX. Así que yo sinceramente voy a tener que hacer gala de la disciplina para no entrar en el tema de género. Pero mire, sí me gustaría saber cuál es su opinión respecto a las acciones afirmativas en materia de desequilibrios sociales. Este es un país lleno de desigualdades, igual que lo está el mundo, pero en este país se remarcan enormemente. Y desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, ese es uno de los poderes del Estado que contribuye muchísimo en la administración de justicia, no en la aplicación del derecho, en la administración de justicia, a la igualdad de los desiguales. Entonces yo quisiera escuchar su opinión sobre las acciones afirmativas en este sentido. Las acciones afirmativas para combatir este mal que aqueja, estamos hablando de la administración de justicia ahora, aqueja a la administración de justicia panameña, que no es tan pronunciada como en otras instituciones del Estado o otras instituciones de la vida nacional, pública o privada, porque allí como que ha habido un poco más de presencia femenina. Yo quiero destacar eso. Y aquí, por ejemplo, en el ejercicio que se está haciendo aquí yo ni siquiera me he preocupado por saber cuántos somos hombres y cuántos son mujeres. Me ha dado absolutamente igual. 6 hombres y 4 mujeres. Y en el otro 4 y 6. Yo honestamente no, es más, yo había inicialmente visto, hay mujeres, eso está bien. Eso era lo que había, usted se lo tiene bien marcado. Sí, igual está bien, está muy bien, está muy bien. Yo creo que eso es lo que esas cosas contribuyen a que se vaya superando eso. Y los ejercicios positivos en las instituciones tienen que hacerse teniendo eso presente, y que las personas que concurran sean evaluadas con parámetros iguales, y que precisamente con el ánimo de ir superando la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, ojalá pudiera tenerse a más mujeres candidatas para los cargos que haya que llenar en esto, y se le hicieran las evaluaciones correspondientes. Y ahí no se deben tener, ahí sí, a partir de ese momento, incluso yo sería capaz de estar de acuerdo con alguna especie de graduación o de evaluación
que le concediera a las minorías, como en otras partes, algunos puntos más para poder llegar a determinados cargos. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se planteó la lucha contra la discriminación racial, el hecho de pertenecer a una de los grupos étnicos minoritarios en los Estados Unidos daba una puntuación adicional para poder acceder al cargo de que se trataba. Esa puede ser una forma. En todo caso, lo que tiene que hacerse es tratar de actuar con absoluta equidad y hacer verdad el planteamiento que trae, básicamente creo que es el artículo 20 de la Constitución, de que todos los panameños somos, los panameños y los extranjeros somos iguales ante la ley. Y más antes, creo que es el 19 o el 18, dice el artículo que no debe haber discriminación alguna por razón de sexo. Y eso es un precepto que yo tenía muy presente. Le puedo decir más, en mi vida personal, cuando yo estuve en el Tribunal Electoral, yo tenía una asistente mujer y un asistente varón que me ayudaban en la preparación de mis documentos. En la universidad, crecientemente he visto y lo he alabado públicamente, mientras fui profesor, que hubiera cada vez más participación de las mujeres. Es más, llegó un punto en que las mujeres superaban en número a los varones. Y además, la media de las mujeres, y lo digo aquí, como también lo dije en la universidad, la media en el conocimiento y en la evaluación de las mujeres, de 1 a 100, era 10 puntos más altos en el caso de las mujeres que en el caso de los varones. Yo me tomé el trabajo de hacer eso y de sentirme complacido con que así fuera. Eso es lo que le puedo decir, porque básicamente todas estas cosas que se pueden hacer de carácter ya ejecutivo para tratar de superar esas falencias dependen de la condición que cada quien tenga. Sí. Bien, la acción afirmativa como una herramienta jurídica lo que busca no es compensar temas de números, ¿no? Nosotros solo en el siglo XIX podíamos haber sido minoría. Nosotros somos el 50% de la población y de lo que se trata la acción afirmativa no es un tema de reconocimiento de un derecho por espacio, sino por igualdad. Pero que históricamente, precisamente por las normas, por las deficiencias estructurales, se viene rezagando o menospreciando desde el punto de vista normativo, como ocurre con la población afrodescendiente, como la población de discapacitados. No es solo un tema de número. Eso es lo que he señalado, licenciado. Sí. Bien, magistrado. Doctor Márquez, mire, la coyuntura del país exige una ética que va más allá de solamente la estructura moral de la persona. Parte de la ética en la prestación de los servicios públicos es que no haya cargos públicos donde la gente llegue a aprender y les estemos pagando para aprender lo que tienen que ir a hacer. Como nos tocó ya una experiencia de alguien que dijo, me nombraron para que viniera a aprender. Nosotros no podemos estar pagando salarios de $10,000 para que la gente tenga que estar todo el desempeño tomando cursos fuera del país ni estudiando sobre la materia. Mi pregunta concreta, ¿cuáles son las funciones que usted sabe que enfrenta la sala a la que usted aspira? Las tareas de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo las acometería usted de manera distinta a lo que usted viene cuestionando públicamente y que mucha gente cuestiona por la ya tan deteriorada imagen que tiene la Corte Suprema de Justicia y a la que usted le ha señalado incluso a alguno de sus miembros con los que le tocaría trabajar? ¿Cómo va a conciliar esto para hacer la diferencia y poder hacer tareas que en este momento no se están haciendo de cara a la administración de justicia, no solo la aplicación de la ley? La tarea de un magistrado en la sala tercera es fundamentalmente, de acuerdo con estos preceptos que están contenidos en nuestro sistema legal. Era la sala civil, ¿no? Sí. Sí, no es la sala tercera. Perdón, confusión. Es que estuve en estos días en la sala tercera ejerciendo un caso allí. Es administrar justicia en los casos que se presenten. Eso implica atender casos que típicamente llegan ahí en razón de recursos de casación que se interponen, pero también y que se distribuyen entre los magistrados, pero también tienen que ver con los recursos extraordinarios que tienen que ver con advertencias de inconstitucionalidad, consultas,
acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus, no sé si se me escapa alguno, y que normalmente son ya del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Curiosamente, en mi preguntar por ahí, en la Corte Suprema, a pesar de que la ley le da mucha más importancia y urge más que se resuelvan perentoriamente los casos, estos casos que tienen que ver con garantías constitucionales, los casos que se ventilan en las salas propios de ellas, donde nada más intervienen los 3 magistrados que las conforman, están mucho más al día que los casos que se ventilan a nivel del Pleno de la Corte. Obviamente eso nos está diciendo que hay, y además de que para los casos del Pleno de la Corte se reúnen con poca frecuencia en relación a la frecuencia con que se reúnen para atender los casos propios de las salas. Eso en buena medida es parte, en mi opinión, de la falta de más magistrados, de la ausencia de recursos, pero eso es materia de lo que ya dije al inicio de las preguntas que me hicieron. ¿Qué más le puedo decir? Lo que le puedo decir es que hay que llegar y, en primer lugar, procurar encontrar puntos de avenimiento con los otros magistrados que tienen las mismas responsabilidades que uno y que inclusive tienen más experiencia que uno en ese tipo de labores, y ver cómo se supera el colosal problema que tenemos en materia de administración de justicia. Un requisito, si usted pudiera establecer para ser magistrado de la Corte, ¿cuál sería? Más allá, por supuesto, los requisitos formales que sabemos todos en la Constitución, pero un requisito fundamental para un magistrado de la Corte Suprema. Juicio crítico, pero un juicio crítico que se preocupe por indagar acerca de la razón de ser de las normas y no solamente por lo que dicen las normas. Nosotros tenemos un gran verdugo en Panamá, que es el debido proceso. Aunque es cierto que debe estar ahí, porque tutela los derechos de los ciudadanos, también ha sido utilizado como arma para decapitar derechos, con el pretexto de que es el sagrado debido proceso. Y eso obedece a la ausencia de juicio crítico, porque esas normas del debido proceso no se pusieron ahí como para cumplir un ritual por sí mismo, sino para darle sentido a la protección de los derechos de las partes. Y con frecuencia se recurre al debido proceso para desvirtuar el sentido que tiene la razón de ser fundamental de la norma, que es la protección de los intereses de la sociedad. Debido proceso es democracia. Yo no he dicho lo contrario. Una vertebral. Yo no he dicho lo contrario, licenciada. Me quedo, yo no tengo más preguntas, señor procurador. Gracias, doctor Márquez. Tiene la palabra el vicepresidente del Colegio de Abogados. Buenos días, doctor Márquez. Atendiendo a los planteamientos de independencia, ya se ha hecho señalamientos con respecto a la independencia de la persona del magistrado. Sin embargo, la pregunta mía va dirigida a la independencia institucional que se aspira del propio órgano, Corte Suprema de Justicia, como órgano judicial, sobre todo en materia presupuestaria. La pregunta puntual sería: ¿qué propuestas llevaría usted, de ser designado magistrado de la Corte, para darle esa fortaleza presupuestaria que incida en la independencia de este órgano del Estado? Mira, el momento es muy propicio porque la sociedad panameña está debatiendo en estos precisos momentos la necesidad de hacer cambios constitucionales fundamentales en nuestro ordenamiento básico. Y esos cambios fundamentales
pasan porque se adopten normas que permitan que esa independencia sea una expresión genuina de independencia y no tan solo formal como lo es hasta ahora. La Constitución señala que el 2% del presupuesto de ingresos del Estado, si no me equivoco, debe destinarse al órgano judicial. En primer lugar, con las cosas que deben revisarse, actualizarse y reformarse en el órgano judicial, ese 2% es absolutamente insuficiente. Pero en segundo lugar, ese 2% se lo han regateado todo el tiempo al órgano judicial. De manera que el órgano judicial dificulta que haya recibido ni siquiera ese 2% que está previsto en la Constitución y que debe formal y necesariamente llegarle al órgano judicial. Aquí se requieren cambios constitucionales. Y esos cambios constitucionales en este momento hay que ventilarlos, hay que traerlos al tapete para que se debatan, porque no puede haber un Estado como el panameño con dos órganos como el Ejecutivo y el Legislativo dotados de unas condiciones extraordinarias y con un órgano que es un mendigo en el Estado, porque eso es lo que es. Y esa mendicidad, esa indigencia del órgano judicial ha llevado a la precariedad en cuanto al funcionariado, en cuanto a los recursos con que cuenta, en cuanto a los instrumentos de que dispone para hacer la justicia que se necesita. Tenemos que ir por un proceso constitucional de cambio en ese sentido, pero además dentro del propio órgano judicial hay que hacer docencia, una inmensa docencia, enorme, porque los propios funcionarios del órgano judicial no tienen la más mínima compenetración de la importancia y trascendencia que tiene servir las funciones que tienen. Y eso hace que las sirvan con frecuencia de cualquier manera. Yo he llegado a juzgados donde pregunto por el expediente que yo estoy viendo y ahí está, en un anaquel. Tiene 2 semanas de estar ahí, lo único que hace falta es una resolución que diga que se debe enviar a la Gaceta, que se envía a la Gaceta Oficial y yo llevármela para la Gaceta Oficial, porque ellos no lo mandan. Y el funcionario que está atendiendo no tiene la más mínima noción de que eso es importante, porque de ese acto depende que haya una adjudicación de un bien para una familia que lo está necesitando y para otra con la cual hay la posibilidad de llegar a un acuerdo por un tema de derechos posesorios, como se mencionó hace un momento, y que ya está resuelto verbalmente, pero está esperando que salga la sentencia. Entonces, está teniendo una incidencia mucho mayor de la que todos creemos en la superficie, porque lo que está debajo no se ve, y es porque los propios funcionarios no tienen conciencia de la importancia del trabajo que desempeñan. Esa fue una de las cosas, dicho sea de paso, que más nos sirvió a nosotros en el Tribunal Electoral cuando allí llegamos, porque los funcionarios no tenían importancia. Ustedes han visto cómo se inscriben los nombres de los ciudadanos panameños en el registro civil. Por ejemplo, Ailín, que es un nombre que a mucha gente le gusta, pero hay Ailín que se escribe E-I-L-E-E-N, hay Ailín que es A-Y-L-I-N, hay Ailín que es A y latina L-I-N, hay Ailín a la que le ponen doble L como les parezca, les ponen doble E al final, hay toda. Y nosotros le decíamos, como una fórmula para hacerlos sentir, hacerlos percibir la importancia de la función que ejerce. Dígame qué cosa es más importante para una persona que su propio nombre. ¿Qué hay más importante? Su patrimonio, su familia, su riqueza, su conocimiento. ¿De qué le sirven si no se sabe ni cómo se llama? Y comenzaron a cobrar confianza y comenzaron a cobrar sentido en lo que estaban haciendo y hacerlo
desde la perspectiva de que su función era importante y hacerlo bien por consiguiente. Porque cuando yo tengo un trabajo importante, yo trato de hacerlo mejor. Eso también falta en el órgano judicial y en el Ministerio Público. Falta en toda la administración pública. Y en la administración, aquí, de la Procuraduría de la Administración, eso falta en todos lados, porque con frecuencia estamos tan dedicados a resolver los problemas de fondo que estos que parecen formales y sin trascendencia, no los miramos. Y eso le sirvió muchísimo al Tribunal Electoral. Ahora ya no tiene dolorosamente la misma importancia, pero en el Tribunal Electoral constituimos entonces una especie de sección de capacitación que decía por qué eran las cosas, sabían hasta por qué se hacían las cosas de esa manera. Ese era el sentido. Entonces yo no solamente utilizaba la escoba para barrer, no. Yo tenía la conciencia de que barrer era importante, porque barrer significaba salud, significaba desalojo de ratas, significaba alejamiento de enfermedades, todo eso. Cuando se tienen esas conciencias, todos los seres humanos funcionamos mejor. Gracias, doctor. Con respecto a la jurisdicción civil propiamente tal, y es una pregunta que coincide con inquietudes de la sociedad que nos ha mandado algunos cuestionamientos para usted con respecto a esta jurisdicción. Ellos hablan de reformas, hablan de qué le parece a usted el hecho de que la normativa civil sea bastante longeva. Y yo tal vez la puntualizo un poco más. Si usted tuviese que identificar frente a un proceso de reforma en la jurisdicción civil, usted es litigante y también lo vive, igual que lo vivimos nosotros, la demora en los procesos, ¿cuáles serían 2 recomendaciones muy puntuales para ese procedimiento de reforma de esa jurisdicción? Lo primero que le tendría que decir que es innecesario aportar tanta documentación autenticada. Si alguien tiene algo que cuestionar, que lo cuestione. En el Tribunal Marítimo, por ejemplo, no se litiga con documentos autenticados, y con frecuencia usted no encuentra a disposición del lugar donde tienen que darle el documento para que se lo den en la oportunidad en que usted lo necesita. Pero eso es apenas una gota de la ola, porque yo lo primero que en cualquier organismo en el que trabaje me preocuparía por hacer es procurar que se compenetren con la importancia de sus funciones, porque he visto los excelentes resultados que da. Mire, no quiero parecer crítico, pero la docencia en el Tribunal Electoral fue lo que más y mejores resultados nos dio para dar ese vuelco de procesos electorales manipulados, anárquicos, a un proceso ordenado. Esa dependencia del Tribunal Electoral ya no tiene la misma importancia que tenía en otros tiempos. Ha venido decreciendo. Y en la misma medida, casi que se podría decir que en la misma medida, yo lo he leído, porque como yo estaba allá antes, veo eso como un resultado hoy. En la misma medida siento que ha venido decreciendo también la confianza que se tenía del Tribunal Electoral y la devoción que tenían los tribunales electorales en servir bien sus funciones. En esa misma medida me gustaría su opinión con respecto a qué opinión le merece la incorporación de la oralidad en los procedimientos civiles. Fantástico. La oralidad es algo extraordinario y permite apreciar no solamente por el contenido de las palabras, sino por los mismos gestos de la persona, por la vacilación con que dicen las cosas, por la inseguridad con que se expresan, o por la certeza con que declaran, o por la emotividad con que lo hagan, porque también es un valor que está presente en estas cosas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Pero además tiene la ventaja de que si algo no quedó claro, usted pueda preguntarlo en ese momento.
Y en los procesos judiciales, nosotros en Panamá deberíamos ser un poquito más abiertos en ese sentido, para que los jueces, aunque ninguna de las partes se lo haya presentado, pero si el juez considera que es algo sustancial para la decisión, tenga la libertad de permitirse preguntarle a las propias partes o a los representantes suyos de tal o cual cosa. Y hay que recordar en ese sentido algo que es importantísimo, por lo cual hablaba hace un rato de del criterio crítico, y es que la justicia no está hecha para que se cumplan rituales, está hecha para que se haga justicia, para que en la sociedad prevalezca la equidad, para que pueda convivir entonces armónicamente. Por esa razón, porque se siente que todo el mundo está en lo suyo y haciéndolo bien, y nadie está atentando en mi contra y haciéndolo mal. Cuando esos valores están presentes, estamos caminando bien. Cuando no, y yo me temo que hemos caminado mucho tiempo en el no. Gracias. En una escala de prioridades, ¿dónde colocaría del 1 al 5 la implementación efectiva y material de la carrera judicial de ser usted designado magistrado? Y siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 1 lo más alto, 5 lo más bajo. 5. ¿Y por qué? 1 lo más alto. Sí. 1, porque todo el funcionariado del órgano judicial, o casi todo, está en una situación de interinidad. No tiene que rendir cuentas tampoco, porque hay cosas que se le exigen a los que están en la carrera judicial, no a los que no están en ella. Incorpora orden en cuanto al desempeño de funciones y en cuanto a las expectativas que se pueden esperar cuando ya se han tenido se han ejercido ciertas funciones anteriormente. Todo eso es muy sano para la administración de justicia. Es más que sano, yo diría que es indispensable. Yo le voy a decir algo, también producto de mis experiencias, en este caso no en Panamá, sino en otras partes. Cuando en Venezuela, primero Perú, cuando en Perú se quiso eternizar el gobierno fujimorista, antes de hacerlo, recurrió a la eliminación de la carrera judicial y a la colocación paulatina de los funcionarios del órgano judicial en condiciones de interinidad. Ese órgano judicial entonces resolvió que la prohibición en la Constitución de ser reelecto 2 veces tenía una interpretación que le permitía correr una 3ª vez. Y eso fue lo que... porque terminó siendo dependiente. Yo no digo que no haya personas capaces de resistir el fujimorazo, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que cuando las condiciones no están, cuando no está el salvavidas, es más fácil ahogarse, vamos a ponerlo de esa manera. Así que yo le daría una gran importancia a eso, pero eso solo no basta. Sí. Hay otras cosas que son necesarias. Sí, doctor Márquez, con respecto al sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta que el Pleno tiene conocimiento de las investigaciones por nivel de competencia y además debe regentar hacia dónde debe dirigirse esa implementación, ¿qué retos observa usted de ser designado magistrado que deben afrontarse frente a este proceso de implementación del sistema acusatorio en Panamá? Mire, naturalmente que yo no me desenvuelvo en el ejercicio del derecho penal. Sin embargo, recientemente tuve ocasión de incorporarme junto con ex fiscales a lo que se denominó o se ha denominado el Observatorio Judicial, un organismo a cuya integración fui invitado por la Comisión de Justicia y Paz, la Universidad de Santa María la Antigua y la Cámara de Comercio. Y allí nos hemos dedicado a estudiar
el sistema penal acusatorio, pero en función no de sí mismo, sino de los recientes casos que a todos nos tienen muy preocupados, porque lo que se percibe es que no está habiendo justicia. Los casos están ahí anquilosados. En primer lugar, debo decir que el sistema penal acusatorio ha entrado en vigor escalonadamente. Ha entrado en vigor en unos territorios sí y en otros no. En contra de lo que la doctrina prevé, permite que si un delito se cometió cuando estaba en vigor el sistema inquisitivo, el proceso se adelanta de conformidad con las normas del proceso inquisitivo. Y que si ya se había iniciado el proceso, esto tengo que revisarlo porque no lo tengo tan claro en este momento, y que si ya se había iniciado en el proceso inquisitivo, no, perdón, eso no está ahí. Eso no está ahí. Pero bueno, hay una confusión legítima y normal siempre que se trata de la incorporación de un nuevo sistema regulador a una actividad cualquiera. Pero en el sistema penal acusatorio hay muchas cosas que aclarar y que no están claras en este momento. Ahí es donde yo trabajaría principalmente. Claro que hay cosas de la jurisdicción civil con las que los magistrados de la sala tercera habrán tenido que empaparse porque tienen que ver con lo penal acusatorio. Y esa es una tarea que ellos han tenido que asumir a partir de la aprobación del sistema penal acusatorio, particularmente en el caso de determinadas personas que tienen que ser juzgadas por la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que yo tendría que hacer una tarea semejante, con la ventaja de que ya tengo un trabajo más o menos avanzado. Y en honor a la verdad, eso es lo que me corresponde decir. Sí. Una última pregunta. Teniendo en consideración la importancia que tiene el papel de los abogados en procurar generar iniciativas para mejorar los procesos de administración de justicia, de ser usted designado magistrado, ¿qué parámetros sugeriría usted para mantener una comunicación abierta con los diferentes gremios de abogados para coadyuvar de manera conjunta con estas iniciativas? Me encanta esa pregunta porque es algo largamente ignorado. Yo creo que cuando se han hecho esas tareas de coordinación para que se han hecho más sobre la base de relaciones individuales, más sobre la base de relaciones personales. Yo creo que convendría hacerlo, por ejemplo, en el caso del Colegio Nacional de Abogados, con los agremiados y con una representación del órgano judicial que atienda las inquietudes de quienes ejercemos el derecho en los tribunales, con la voluntad de resolver, y se pueden resolver muchísimas cosas solamente con que haya ese puente, con que haya esa comunicación, si de verdad existe la voluntad. Por ejemplo, que no se hagan cosas que parezcan celadas. A veces, hace algún tiempo, yo concurrí a un tribunal a presentar un escrito, y como en ese momento todavía no era parte, me fue exigido que acreditara la existencia de la firma. En primer lugar, yo creo que eso es absolutamente innecesario porque está inscrita en el registro público. Y el propósito del registro público es precisamente que lo que esté inscrito allí sea erga omnes. Y hay terminales de computadora que permiten acceder. Yo lo puedo hacer en mi oficina, sin ser una autoridad, para saber qué es lo que está ahí inscrito. Pero luego de que me exigió eso, me dio un término de 48 horas para hacerlo. Cosas como esas no tienen mayor sentido. Lo racional es, si se va a aplicar justicia, que las cosas se hagan, sí. Nadie dice que no.
y se pueden resolver con una comunicación directa, sin necesidad de otras cosas. Ni siquiera hay que adoptar una norma para eso, sino procedimientos usuales. Gracias. No tenemos preguntas, señor procurador. El defensor del pueblo. Como no, muchísimas gracias, coordinador. Buenos días, doctor Márquez Amado. Por la naturaleza del cargo que ostento, le voy a hacer preguntas fundamentalmente centradas en el ámbito de los derechos humanos, algunas sacadas del cuestionario y algunas que se desprenderán de su propia intervención. Usted mencionaba en una de sus respuestas la necesidad de realizar cambios constitucionales, ¿no? De modo general, le agradecería que destaque cuáles son, a su juicio, las principales debilidades y fortalezas de nuestra actual Constitución. Mire, la Constitución tiene fortalezas importantes en su articulado, tan importantes como que vienen por lo menos desde 1886 de la Constitución de Colombia. Y ahí están todavía exactamente con los mismos puntos y comas, la misma redacción, las mismas palabras y las mismas tildes, en la medida en que la Real Academia no haya cambiado esas reglas. O sea, que han sido útiles. Ahí está, por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución, que es el mismo artículo 25 de la Constitución colombiana de 1886. Nadie está obligado a declarar en su propia contra, en fin, por ahí se va. Y como ese, hay muchos artículos. No digamos que muchísimos, pero hay muchos. Tampoco la Constitución es una cosa extensísima. Ahora, hay otras cosas que sí merecen una revisión. Por ejemplo, la forma de elegir a los diputados. El sistema que hemos tenido de 1983 para acá, o de 1978 para acá en realidad, demuestra que tal como ha venido funcionando, no sirve las necesidades del país en cuanto a bienestar. Porque la Asamblea Nacional tiene tal necesidad el órgano ejecutivo para poder hacer sus propias funciones, que desde hace mucho tiempo viene captando su simpatía a base de prebendas. Esa es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Y lo peor es que eso se ha venido acentuando. Yo recuerdo, para ponerle un ejemplo, en 1990 por allá existía un fondo de emergencia social, creo que se llamaba entonces, que era para atender únicamente cosas que tuvieran que ver, por ejemplo, con terremotos, con inundaciones, con que se cayó un puente en determinado lugar y la comunidad ha quedado incomunicada, con que surgió una epidemia y entonces hay que atender rápidamente y contratar la compra de un montón de vacunas o de insumos o de atención médica. Ese era el propósito de eso. Pero entonces, pensando que con el cambio del nombre se podían atender otras cosas, como en efecto ocurrió, y después cambió a FAS y después a FIS y terminó en el PAN. Y el PAN era como pan para todos. Pan para todos los que estamos en el Concolón. Entonces, con esa forma de manejar las cosas, se le destinan recursos a instituciones como esa, para que a su vez localicen esos fondos, como ocurrió en las elecciones del año 2014, en juntas comunales, para que a su vez esas juntas comunales se los den. Y total, es todo cualquier autoridad de esas que persiguen el delito como el narcotráfico, el lavado de dinero, se deleitaría, si le gusta ese trabajo, con lo que nosotros tenemos aquí, porque entonces hay que ver a dónde finalmente fueron a parar los fondos que terminaron utilizándose en las campañas políticas de los diputados, pero no solamente de los diputados, también de alcaldes, también de representantes, y para uno más que para otro, pero a todo el sector fue penetrado, toda la campaña política fue penetrado por estas prebendas.
Entonces ahí tenemos que hacer un cambio. Nosotros no podemos seguir pensando que los diputados los vamos a escoger por circunscripciones políticas pequeñas, porque se nos convierten en una especie de representantes de corregimiento. Mire, justo Arosemena decía que mayor equidad hay en una democracia en la medida en que los representantes del pueblo son elegidos por circunscripciones políticas mayores. En 1972, cuando se aprobó la Constitución política, de la cual a su vez han surgido las modificaciones que tenemos hoy día como Constitución, había 505 representantes de corregimiento. ¿Cuántos hay ahora? 680. ¿Y por qué? Porque si uno pudiera concluir que esos 680 corregimientos se han formado para que el bienestar de los habitantes de esas circunscripciones sea más, bueno, no tendría más remedio que estar satisfecho. Pero ese no ha sido el propósito. El propósito es poder seccionar y destinarle más recursos a funcionarios que entonces hay que nombrar en esas circunscripciones para que hagan tareas proselitistas que a la postre le convienen a los alcaldes y a los diputados. Eso hay que cambiarlo. Ese sistema de elección de los diputados como lo tenemos ya no nos sirve. A lo mejor sirvió en su momento. Tenemos diputados, por otro lado, 71. Bueno, no sé si sea lo ideal, pero debatámoslo. Pueden ser menos. Tenemos diputados que, no tenemos diputados que podrían serlo elegidos a nivel nacional. ¿Será sano o no? Yo tuve una amistad muy bonita con una persona a la que consideré como un guía, el doctor Diógenes de la Rosa, y me dijo en alguna ocasión que la Constitución de 1946, que es la que los panameños, con mayor democracia se ha hecho en toda la historia de la República, esa Constitución tuvo el éxito que tuvo gracias fundamentalmente, así me lo dijo, esa Constitución se salvó por los constituyentes nacionales. Así me lo dijo. ¿Cuánta razón tenía o no? Yo no sé, yo no había nacido en 1945 todavía, 4 años más tarde. Pero si él me lo dijo, y si es una persona que inspira el respeto, la admiración, que tenía la preparación que tenía y la vocación de identidad con los problemas nacionales y sus soluciones, yo tengo que respetar ese planteamiento de él. La forma en que está concebida la administración de justicia, 3 salas constituidas, integradas por 9 magistrados, igualito que en el año 1903 o 1904, cuando la población ha crecido 10 o 15 veces más. Eso ya no es aplicable. Con divisiones territoriales como la de esta, Panamá es como un organismo que tuviera una cabeza grandísima en comparación con el resto del cuerpo. En la provincia de Panamá, que ahora son 2 provincias, Panamá Oeste y Panamá, en la provincia de Panamá vive la mitad de la población del país. Yo creo que más de la mitad de la población del país. Y esa sola provincia tiene 5 veces la población que había en 1903 en todo el país. Y en materia judicial, a la provincia de Panamá hay que añadirle los territorios de Colón, Darién y Cunayala para constituir un distrito judicial.
O sea que a lo que ya es difícil hay que agregarle, y lo digo con esa misma palabra porque eso es el monterío de Darién, ya con todo y que ha sido talado sin consideración. Y hay que añadirle Colón, y hay que añadirle Cunayala, con la cual Panamá casi no se comunica. Y en Veraguas, y en Coclé, y en Los Santos, y en Herrera el problema es más o menos igual, y Chiriquí y Bocas del Toro son otros. Eso no se puede atender así ya. Por eso en Panamá no hay justicia, y Panamá, digo, en toda la República la justicia no llega, los ciudadanos la sienten lejísima. Y ahora, miren lo serio de esto, recientemente se hicieron modificaciones a la ley para instituir los jueces de paz. Los jueces de paz, uno diría, va a haber más competencia, más capacidad, más minuciosidad en la selección de quienes vayan a servir esas posiciones. Y además se incorporaron normas que indican que el órgano judicial debe colaborar en su preparación. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? No está muy claro lo que ha pasado, pero cuando las cosas no están muy claras, inmediatamente llaman a sospecha. Y la sospecha es que para los nombramientos de los jueces de paz, que antes eran los corregidores, y que los corregidores eran nombrados por los alcaldes y que por consiguiente obedecían a un criterio estrictamente político, se están siguiendo más o menos los mismos parámetros camuflados como antes en si es FAS, FES, FIS o PAN. Pero lo cierto es que pareciera que los diputados, de alguna u otra manera, han entendido que eso es una especie de feudo también, como antes lo era, porque eran los corregidores. Ahí también hay que hacer un trabajo enorme. El Ejecutivo no puede seguir teniendo las facultades que tiene, pero eso ya es un tema de constitucional en términos generales, y no sé si tenga que ver estrechamente con los derechos humanos y con la aspiración a la magistratura de la Corte. Muchísimas gracias, doctor Márquez Amado. ¿Cuál entiende usted que es la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y las determinaciones y decisiones de los tribunales internacionales en la materia y los organismos en la materia y el sistema jurídico nacional? En aquellos casos en que los instrumentos internacionales han establecido la existencia de tribunales que atiendan las reclamaciones por violaciones a las normas contenidas en esos instrumentos internacionales, y que Panamá ha ratificado, es incuestionable que la República de Panamá tiene que acatar las normas contenidas en esos ordenamientos internacionales, incluso si riñen con la Constitución de la República. Por eso es que hay que andar con cuidado cuando se ratifican las convenciones internacionales, y aquí en Panamá no lo hemos hecho, porque con el argumento de que la Asamblea Nacional ratifica o niega el tratado en su integridad. Por eso he dicho eso. Con el argumento de que la norma dice que el tratado se ratifica en su integridad por la Asamblea, no se hacen reservas. Yo no sé si Panamá ha hecho alguna reserva en cuanto al cumplimiento de cualquier convenio internacional. Por ejemplo, en el de las 200 millas del mar territorial de Jamaica, de la Convención de Jamaica. Por ejemplo, porque de acuerdo con esa convención, que dicho sea de paso, eso ha sido en cierto modo superado. De acuerdo con dicha convención, de acuerdo con dicha convención, hay cosas que Panamá no podría aplicar, y es por la configuración geográfica de la República de Panamá, que es como una S atravesada en el continente y que tiene a Colombia a un lado, que va más al norte de lo que es la República de Panamá, a Costa Rica en el otro, que también va más al norte de lo que es la República de Panamá, con lo que para llegar a las aguas panameñas
las naves que llegan tienen que atravesar necesariamente o por aguas colombianas o por aguas costarricenses. Porque esa es la configuración. Se aprobó así, no se aprobó así, se hicieron reservas, no se hizo ninguna reserva en eso. Y como eso hay muchas convenciones, no se hacen reservas. Si no se hace reserva, Panamá está comprometida a cumplirla. Y tiene que acatar las decisiones que emanen de los tribunales internacionales. Muchas gracias. De ser escogido magistrado, ¿cómo contribuiría a la creación de una jurisprudencia plural e incluyente en materia de derechos humanos, por supuesto? Mire, en Panamá, hace mucho tiempo se estableció se sacaba una publicación que se llamaba el Registro Judicial. Yo creo que algunos de los que estamos aquí recordaremos eso. Todavía se saca, pero no con la misma profusión que antes. Ahora es digital y no se sabe mucho dónde se consigue, ¿o sí? En la página web de la de papel es inexistente prácticamente, pero antes sí circulaba y profusamente. De manera pues que si se pudieran compilar las decisiones relacionadas con derechos humanos, tanto procedentes o proferidas por organismos internacionales como los panameños, de tal manera que se reparara en que las minorías con derechos pudieran compenetrarse de que están incluidas en eso, yo creo que se daría un gran paso, emulando un poco aquello. Sí, muchas gracias. Y agregaría no solamente que a las minorías, agregaría el tema de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que es un concepto más amplio y que por supuesto rebasa puramente a aquellos grupos que se pueden llamar, digamos que casi que aritméticamente minoritarios, ¿no? Tiene razón. A ver, ¿cómo cree usted en caso de ser escogido magistrado de la Corte Suprema que usted y ese cuerpo podrían contribuir a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático? En los instrumentos internacionales relativos a la protección del medio ambiente que están en boga en nuestros tiempos precisamente como consecuencia de la conciencia que hemos adquirido de lo expuestos que estamos a que el medio ambiente al dañarse nos afecte a todos, hay normas que deben incorporarse a la legislación interna y que no deben quedarse solamente en la legislación internacional. Pero lo que falta fundamentalmente es docencia. Lo que falta fundamentalmente es saber el alcance de esas normas. Es más, los panameños con frecuencia no estamos compenetrados. Hay algo interesante que yo quisiera hablar con respecto a las leyes y que guardan relación con esto. Las leyes, normalmente tenemos el concepto de que las leyes están en códigos. Y entonces sabemos que existe el Código Judicial, el Código Penal, el Código Laboral, el Código Civil, el Código de Comercio. Y luego sabemos que hay algunas leyes por ahí. Pero esas ya no son consultadas mayormente, sino cuando tienen una aplicación para un caso específico. Y los abogados sí lo hacemos. Pero el público vasto, el público en general, no está compenetrado de estas realidades. El Código Administrativo, que en buena medida sería el natural depositario de toda esta normativa, no la contempla. Y entonces porque no hay un derecho ambiental propiamente dicho, o por lo menos no está en el imaginario de las personas. Entonces hay que hacer un trabajo importante en ese sentido. La Corte, en la medida en que
disponga de los recursos para ello, haría un magnífico trabajo si le diera difusión a estas normas que deben incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico para la protección del medio ambiente. Gracias, doctor Márquez. ¿Cuál considera usted que es el rol que debe desempeñar usted en caso de ascender a magistrado de la Corte Suprema y como cuerpo colegiado de la Corte en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, es más, lo que uno puede y debe hacer es influir en que la tutela de todos esos derechos estén lo mejor protegidas que se pueda. Para eso tiene uno que compenetrarse con los derechos de primera, segunda y tercera generación, con mucha propiedad, con detalle, y tratar y compartir con los colegas en la Corte Suprema de Justicia debates, seminarios y eventos en los que se pueda traer a colación esto para que se vayan definiendo políticas más claras. No solamente las políticas, sino el mismo ordenamiento jurídico. Gracias, magistrado. ¿Qué opinión le merece usted los requerimientos, la jurisprudencia de la Corte en materia de admisibilidad del recurso de amparo? Tiene muchas normas, tiene algunas decisiones contradictorias. Yo creo que podría ser más uniforme. Pero es bueno que se haya estado implementando eso y se haya estado haciendo. Tiene el problema de que con frecuencia se ha recurrido a argumentos para negar la admisión de recursos que no están expresamente contemplados en las leyes. Que sea conveniente o no es debatible, pero eso le está restando seguridad jurídica a la percepción ciudadana en cuanto a esas áreas. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor Márquez Amado. Como siempre me quedo yo de último, ya prácticamente corregí de una vez. La mayoría de las preguntas ya han sido formuladas, pero yo voy a hacer una bien concreta. Tiene varios aspectos que yo considero debe ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pueda que sea bien arbitrario ese criterio, pero yo creo que un magistrado de la Corte, por el cargo que desempeña, debe tener distintas visiones. Una visión de un estadista, porque es un máximo tribunal de justicia que debe servir de referencia, una visión de un estadista, pero de igual manera tiene que tener una visión de un jurista, más que de un abogado, un jurista, ¿no? Un conocedor amplio de toda la temática del derecho, por lo menos los aspectos más fundamentales, por los fallos que tiene que emitir. Tiene que tener una visión ética de su compromiso, de sus responsabilidades, pero también tiene que ejercer un liderazgo. ¿Cómo ve el doctor Guillermo Márquez Amado esas visiones desde su perspectiva de llegar a la Corte Suprema de Justicia, ese compromiso que implica ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Me parece estupenda esa individualización de características que debe tener un magistrado. Y yo creo que más o menos expresa aquella manifestación que alguien hizo y que ha sido muy recurrida, muy socorrida en el mundo entero. Y es que un magistrado debe ser una persona que tenga ética, que tenga independencia,
que tenga carácter, que sea trabajador, y si conoce bien el derecho, tanto mejor. Porque en el ejercicio de la magistratura hay valores que trascienden solamente el derecho. En nuestro medio, generalmente nos miran a los abogados como las personas compenetradas con las leyes. Y debemos hacerlo particularmente en el área en que estamos laborando. Pero nuestra administración de justicia, que de ninguna manera se puede negar que ha tenido connotados juristas compenetrados con el derecho, no está desacreditada hoy día por su compenetración del derecho, ni por su falta de compenetración con el derecho. El desprestigio viene dado por la falta de independencia, viene dado por la falta de ética, viene dado por la falta de consecuencia, de imparcialidad, de objetividad. Esos son los aspectos que están incidiendo en este momento en la administración de justicia. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un singular esfuerzo, todos los panameños. Y por eso me he referido en algunas partes de mi intervención a que las leyes no lo son todo, a que el sagrado proceso obedece a unas razones, y sí es sagrado, pero no es sagrado en función del ritual, es sagrado en función de los derechos que protege. La ética es indispensable. El criterio objetivo es indispensable. Y la mentalidad crítica para poder saber cuáles son las causas que se tuvieron en cuenta para redactar las normas de determinadas maneras. Y nunca perder de vista que el propósito de todo el sistema de derecho en todas partes del mundo es el bienestar de la sociedad, no un instrumento para disfrazar el malestar de ella. Y en este momento lo que estamos teniendo en materia judicial y jurídica es un malestar latente. Que nos llegó de las redes, la va a formular la diputada Ana Matilde. En concreto, en estricto derecho, ¿cuáles serían sus propuestas para que la Corte Suprema ejecute sus responsabilidades con rapidez, responsabilidad? Con rapidez y responsabilidad. Necesita presupuesto, necesita gente que se comprometa con que las cosas se hagan en función de la justicia. Y necesita una reforma integral para poder conseguir que las cosas caminen en ese sentido. Un comentario adicional, observación. Le agradecemos su presencia, doctor Guillermo Márquez Amado. Con esto damos por terminada la jornada de hoy en la mañana, y para la tarde está citada a participar la licenciada Marbuquel Castro Verde como aspirante a la Sala de lo Penal.